Libro de los Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2. Dice la mano cuando lo tengan. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gracias, Padre, en tus manos pongo mi vida y desde ya creo firmemente que nos has de estar hablando, Señor, a través de tu santa palabra. Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Voy a tratar de entregar el mensaje que el Señor me dio para usted y para mí principalmente. ¿Y por qué le digo para mí? Porque si principalmente el Señor no nos ministra, aquellos que exponemos la palabra del Señor, le digo, solamente pueden ser palabras que van a ir al viento, pero gracias sean dadas a Dios que todavía en su misericordia la palabra de Dios me conmueve, me estremece, me vivifica, de manera que la finalidad de todo hijo de Dios es obtener la corona de vida que Dios ha preparado para aquel que venciere, como el Señor le dijo al ángel de la iglesia de Esmirna. Y fue un mensaje conciso, hermanos, directo y claro, al grado que le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, hay algo especial ahí, hermanos. Hay algo especial, pero aquí lo que tenemos que hacer como iglesia, todo esto, ¿cuántos son iglesia de Cristo? Amén. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y la pregunta es: ¿cómo lo vamos a lograr en medio del mundo en el que estamos viviendo, en medio de toda esa corriente de pecado en la cual estamos viviendo? El Señor en Mateo 24, 12 al 13 dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y lo estamos viendo. Pero dice ahí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que aquellos que iniciamos la carrera, lo he dicho siempre, que no es solamente iniciar, porque todo el mundo puede iniciar. El asunto es continuar y con la meta de terminar. Entonces el Señor dice que persevere hasta el fin, se será salvo. Entonces no es un asunto aquí si tengo ganas o no tengo ganas. Debemos de continuar, hermanos. Esa es nuestra misión. O sea, no hay opción alguna para el Hijo de Dios, y esa parte es donde se requiere diligencia, perseverancia, constancia, dedicación. Y por ello el Señor claramente les hace claro a cada una de las iglesias existentes en ese tiempo en Asia Menor, que prácticamente las iglesias han existido y existirán en todo el transcurso de la era eclesiástica. Y lo que Cristo dice a cada una de las iglesias es relevante, porque a cada una les hace una promesa bajo una condición, y esa condición es que al que venciere, dice, al que venciere. A una le dice: si vences, yo te doy de comer del árbol de la vida. Otra le dice: no sufrirás daño
de la segunda muerte, a otra le dice te daré a comer del maná escondido, a otra le dice te voy a dar autoridad sobre las naciones. Pero antes de terminar de entregarle al apóstol Juan el mensaje para la iglesia en general, un capítulo antes de finalizar el libro de Revelación o Apocalipsis 21:7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Como que no me escuchó, iglesia de Cristo. Oh, hermano, ese debe de ser motivo de regocijo. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos se gozan por ello, iglesia? Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Aleluya! Ese debe de ser motivo de regocijo, de alegría, de que somos hijos de Dios. Oh, hermano, somos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? Ahora, regresando allá al capítulo 2 del libro de los Hebreos, quiero que veamos algo aquí importante. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia. Quiero que notemos algo aquí importante. El escritor de los Hebreos no es algo que está sugiriendo, porque sugerir es como una recomendación o como una proposición o como un consejo, sino que más bien es una advertencia. Y cuando se habla de una advertencia, se está hablando de un llamado de atención. ¿Con qué propósito? Para prevenir algo. Es como cuando usted va por la calle y ve ahí un letrero que dice, o sea, camino en construcción. O sea, ¿acaso nada más le están sugiriendo ahí que no, le están advirtiendo? Prácticamente es para que usted se prepare para lo que ha de venir. ¿Está aquí, iglesia? O sea, no solamente le están sugiriendo ahí: si quieres bajar la velocidad está bien, ten cuidado porque ahí están haciendo un tremendo hoyo y o sea, no te preocupes, todo está bien. No, o sea, si le están dando ese anuncio, es para que usted ya automáticamente, mentalmente, usted diga: tengo que tomar mis precauciones, porque ahí me voy a encontrar con algo. Y aquí el escritor del libro de los Hebreos, una vez más, no está sugiriendo algo, no está recomendando algo, está dando una advertencia. O sea, y una advertencia prácticamente está hablando de un llamado de atención para prevenir algo, y es precisamente esta es una de las 7 advertencias del escritor de esta carta. Y la advertencia número 1 nos habla de un desliz. La palabra desliz es un término náutico que tiene que ver con el mar y los barcos. Indica cuando un barco no puso su ancla para afianzarse en las rocas, y por consiguiente el barco es llevado por las mareas. La lleva para un lado y para otro. Entonces le digo, la palabra desliz, pero también en el griego la palabra desliz se refería a un barco por no estar amarrado al muelle y que se iba a ir a la deriva. Entonces ahora, por ello es importante resaltar que la iglesia de los hebreos eran judíos convertidos al cristianismo, pero esos cristianos estaban sufriendo persecución, estaban siendo tentados a volver al judaísmo, al ritualismo, y lo más probable era que por no sufrir el vituperio de Cristo estaban soltándose de la fe genuina. Según los historiadores es lo que dicen. Quizás la presión social o religiosa los estaba haciendo bajar las manos. Pero el escritor de los Hebreos los exhorta a mantenerse firmes en la fe.
Y cabe mencionar, hermanos, que en el capítulo 1, primero afirma los aspectos doctrinales que son importantes para la iglesia, porque una iglesia sin doctrina es una iglesia sin fundamento. Le digo esto porque por ahí se escucha a los pastores decir que la doctrina no importa. Claro que sí importa. Y se edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces, si no estamos edificados sobre el fundamento, entonces estamos edificados sobre la arena. Tiene que haber un fundamento firme, genuino, hermanos. Entonces, se cree que los creyentes, precisamente a los que se les estaba enviando esta carta, estaban fluctuando en su fe, o sea, al grado que los estaba haciendo bajar las manos. Mas sin embargo dice aquí, por tanto es necesario que con más diligencia. Aquí el escritor, o sea, no, en ningún momento no está diciendo aquí, o sea que si quieres, si tienes ganas, no, aquí dice con más diligencia, que es lo que nos está diciendo, atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, cuando dice aquí, es una palabra que indica que es nuestro deber, no es opcional. Si queremos vivir una vida en victoria, ¿cuántos quieren vivir en victoria? Si queremos vivir en victoria, y es la voluntad de Dios que vivamos en victoria. Pero hermano, me llueve sobre mojado. Debemos de vivir en victoria. ¿Será que cuando estén todas las cosas tranquilas vamos a servir al Señor? No, aún cuando nos esté viendo. Hermano, no hable eso porque va a estar. No. O sea, el Señor mismo dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice el Señor? Pero confiar. O sea, fuimos llamados a confiar. Escuchaba el testimonio de un joven que dice que le daba gracias a Dios por la enfermedad. Y usted dice: es raro, ¿verdad? Qué raro. ¿Habrá alguien que le da gracias a Dios por la enfermedad? Tiene que ser raro, ¿verdad? Y decía: ¿por qué? Porque ese fue el medio que Dios usó para tratar conmigo. ¿Por qué? Porque no andaba haciendo las cosas de la manera correcta, y eso, como quien dice, me encarriló en el camino correcto. Y en el momento, quizás cuando le estaba sucediendo aquello, probablemente sí, andaba decepcionado, andaba por ahí, pues se le vinieron tantas cosas a su mente, pero no veía con claridad. Pero era por lo mismo, porque estaba enfocándose en su problema. Y cuando nos apartamos, hermanos, del objetivo, por eso el escritor, hermanos, el apóstol dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Aquí el asunto: si ponemos nuestros ojos en el problema, entonces vamos a vivir con el problema. Pero si estás con un problema y tienes los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, te lo por seguro que el Señor te va a llevar hasta la orilla y a obtener la victoria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Sí. Entonces, le digo una vez más, aquí el escritor de este libro dice: por tanto, es necesario, o sea, nos está indicando nuestro deber como iglesia. ¿Por qué? Porque podemos deslizarnos.
podemos deslizarnos. Y recuerden, un desliz en el griego se refería a un barco que por no estar amarrado al muelle se iba a la deriva. Entonces el escritor de este libro dice: es necesario que con más diligencia, o sea, con atención, atendamos a las cosas que hemos oído, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de que salgamos de este lugar. Venimos, le dimos gracias a Dios, entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus años con alabanza, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, pero también recibimos el consejo de la Santa Palabra. Y para que la pongamos ahora, para que la practiquemos, porque si no atendemos a lo que escuchamos o leemos, peligramos ¿a qué? A deslizarnos. Y quizás como referencia podamos preguntarle a alguien que tuvo una experiencia amarga de un desliz, ya sea conyugal o de otra índole. ¿Verdad que ese desliz no fue de la noche a la mañana? Fue poquito a poquito. Le fue abriendo la puerta a una cosa, le fue abriendo la puerta a otra cosa. Ya el Señor lo había liberado de algo y luego otra vez lo vuelve a buscar y lo trae. Y le vine poco a poquito. Entonces, y el resultado de aquel descuido, ¿qué viene a ser? O sea, se desliza, peca, ofende a Dios. Por ello el escritor nos alerta y nos advierte con la intención de que no nos vayamos a deslizar. Quiero leerle la versión internacional, es precisamente ese verso. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Como que esto nos habla un poquito más el entendimiento, ¿verdad? O sea, podemos perder el rumbo. De casualidad, ¿a alguien le ha sucedido que por ahí de repente iba con la intención de decir: me voy a bajar en la calle X, y de repente por ahí se descuidó y hacer una plática, en lo que sea, y cuando menos sacó el vecino, mi salida estaba allá? Sí, amén. Y es algo no sucedió en casa. El día sábado que estábamos por allá, que no se quería comer, y ahí pues el famoso aparatito, ¿verdad? Hay un hermano de allá de un ranchito que dice: hermano, dice, nomás deme la dirección y yo pongo el tumbaburros. Y le digo: ¿será ese? Dice: pues ya no se tiene uno esforzado. Dice: antes sacaba uno el mapa y hacía uno ahí, escribía en una hojita y ahí te dejas guiar por el árbol aquel, por el semáforo aquel. Entonces, dice: no, dice con ese. Entonces eso pasó. Yo puse tumbaburros, o sea, discúlpenme la expresión. Salí de ese lugar y no le hice caso. Le estaba diciendo: vete por allá. Y le dije: no, yo allá veo la calle cerrada, no me voy. Y me fui para el otro lado. Dice mi esposa: te estaba diciendo que era para allá. Y le dije: sí, pero estaba cerrada la calle. No, si te estaba diciendo que estaba bien. Le dije: bueno, vámonos por aquí. Hermano, ¿por cuánto? Un tramo largo, ¿qué sería? Hasta por allá, dice. Y pues mi esposa ahí, bendita. A veces decirme: no te preocupes, mi hijo, échale ganas, ¿verdad? Dice: ¿qué dije? Gloria a Dios por esas amadas, ¿verdad? Dios las bendiga. Le dije: sí, mi hija, hermano, no, eran como 2 millas más, yo creo que más de 3 millas, que me llevó hasta por allá, me hizo dar una vuelta y otra, y lo peor de todo, que traía a mi hermanito, que yo según eso lo íbamos guiando.
Dice, hermano, usted viene para tal lugar. Y yo le decía, Dios mío, mi hermano, lo vamos a perder más. Entonces, perdemos el rumbo cuando nos descuidamos. Y luego se descuida uno por cualquier cosa y pierde uno el rumbo. ¿Y qué pasa? Se atrasa uno, ¿cierto o no? Se atrasa, y mayormente cuando el tráfico es un mero apogeo. Y dice, ¿por qué tenía que pasarme esa salida? O sea, se atrasa uno y se lamenta. Ahora, preguntémonos hoy en este día, iglesia de Cristo, ¿por qué muchas veces experimentamos deslices en nuestras vidas? El Señor es claro, nos indica 3 factores en Marcos 4:13-19, la parábola del sembrador, que es muy conocida de todos nosotros, que dice que salió el sembrador a sembrar. Una semilla cae junto al camino, otra en piedra y otra en espinos. Y lo tremendo es esto, que el resultado de esa semilla es que no echan raíces. Sí, se gozan con el mensaje, wow, qué tremendo, me gocé con la alabanza, me gocé, qué bonito. Pero salen y a la primer prueba caen. Y entonces ahí el Señor precisamente dice, ¿por qué? Porque no hay raíces, no hay fundamento. Estamos casi a 2 días y medio de finalizar este año que el Señor nos dio. Yo sé que en muchos lugares, igual quizás nosotros lo llegamos a hacer, donde se expresa y dice, ahora viene un año mejor, viene un año, un año nuevo, un año mejor. Claro, sí viene un año nuevo, pero muchas veces dice, viene un año mejor, las cosas van a ser mejores. ¡No! Las cosas cada día van de mal en peor. Veía por ahí un reportaje de un lugar aquí en los Estados Unidos, si no me equivoco, que ya tienen por años que se suben en una avioneta y con sabe cuántos galones de agua, que para quitar la lascivia de esa ciudad y para la drogadicción y todo ese asunto. Y yo me pregunto, ¿será que ya se acabó? Solamente están allá gastando el agua. No. En otras ocasiones llegué a saber del pastor que andaba montando aceite por los aires para reprender al diablo. ¿Será que el diablo ya se fue? No. O sea, las cosas, quisiera decirte que van a mejorar, pero no van a ir de mal en peor y van de cabeza. Porque el mundo está de cabeza. Van de mal en peor, aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Que ya a toda costa nos lo quieren meter, que lo abracemos, lo adoptemos. Algo en contra de la naturaleza, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el mundo va en declive, hermano, y va con grande velocidad. El apóstol Pablo, allá en Tesalonicenses, él llegó a pensar que en ese tiempo ya iba a venir el Señor a levantar los que durmieron en Él, y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados juntamente con el Señor. Entonces, ahora, y le digo, eso nos debe motivar. Y quizás el diablo ha engañado a muchos diciendo, pero si ya tantos años y muchos esperaban su venida y no ha llegado. Dale gracias a Dios que el Señor ha tenido paciencia para con nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¡Aleluya! Sí, hermano. Si no ha venido es porque en su infinita misericordia todavía nos está extendiendo un poquito más de su gracia. Amén. Para hacer las cosas de la manera que Dios le agrada. Sí, hermano. Entonces,
nos motive a estar preparados, a seguir adelante. A mí me agrada leer la escritura del Salmo 90, verso 12, que dice: haznos entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. La oración de Moisés. Hazme entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. Y leámoslo en la versión Reina Valera, que yo sí que regularmente todos la conocemos en esa versión, pero me agrada esta otra versión. Salmo 90, vean lo que dice. Pero lo especial del Señor, en el verso 1, tú nos has sido refugio. Hay otra versión que dice: tú has sido nuestra casa de generación en generación. Y ahí él manifiesta, o sea, lo corto, o sea, lo frágil de la vida del ser humano. Ahí él está consciente de eso, ahí él está revelando la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Pero en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué entiende con eso? Le digo, meditaba yo lo que, o sea, en lo que se compone un año: 365 días, 52 semanas, 8,760 horas. Eso es lo que compone un año, por si alguien no lo sabía. Y hay muchos que no les importa, pero nos debe importar, porque la escritura dice que aprovechemos bien el tiempo. Sí, el reloj va caminando, hermanos, y no lo vamos a poder detener. Las canas van a salir y no las vamos a poder detener. Las arruguitas también. ¿Y qué vamos a hacer? Aunque te las trates de cubrir o lo que sea, van a seguir saliendo. O sea, el reloj va a seguir caminando, va a seguir su trayectoria. El tiempo va a pasar. 365 días compone un año, 52 semanas y 8,760 horas. Nos debe. Y lo que la oración de Moisés aquí está diciendo: enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón. Esta otra versión me gusta porque dice: haznos entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. Y aquí menciona que 70 años, la vida del hombre, y el más robusto, el que ya pasó los 80, pues no hay Dios. Es una doble bendición. Pero aquí dice: dame sabiduría, hazme entender. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la realidad. Y dice: hazme entender que la vida es corta. Pero ¿cuál es el propósito? Para vivirla con sabiduría. Entonces, el Señor nos indica, les decía en la parábola del sembrador: sale el sembrador, tira la semilla. Entonces aquí va a estar lo que va a estar de tu parte. Si recibes esa semilla, ¿en qué clase de terreno quieres recibir esa semilla? ¿En pedregales? ¿En espinas? ¿O por camino? ¿O en buena tierra? Porque si cae en buena tierra, va a dar fruto al 100. O sea,
hay menos probabilidades de que nos deslicemos, porque el sentido de la palabra deslizarse es claro, significa alejarse, escurrirse, algo que no se nota hasta que la acción está muy avanzada o ya se ha consumado. Entonces, tan solo la palabra empleada nos muestra un hecho del deslizamiento. El deslizamiento es sumamente peligroso. ¿Por qué motivo? Porque es imperceptible y fácil. Cuando nos descuidamos, nos deslizamos poco a poco sin que apenas nos demos cuenta. Cada vez que va sucediendo, oramos menos. Y tú ves ya dándote cuenta que es parte del desliz. Oramos menos. Hasta llega el momento hasta que ya no lo hacemos completamente. Cada vez poco a poquito menos lectura de la palabra hasta que completamente ya ni leemos la palabra. Solamente traemos la Biblia cuando venimos a la iglesia. Y si quieres decir, háblame, Señor, pues te está hablando. Porque la palabra debe de ser nuestro alimento diario, hermano, así como la comida. Lámparas a mis pies tu palabra, y le digo, un comerciante no necesita derrochar su dinero para que su negocio quiebre. ¿Qué necesita un comerciante para que su negocio ya no produzca más? No atenderlo o cerrarlo. Así de sencillo. El no abrir, no va a haber producción. ¿Verdad? Entonces le digo, para deslizarnos no necesitamos cometer cosas malas, solo es cuestión de no hacer nada. ¿Cuántos sabían eso? Sí, un enfermo no necesita un arma para morir, solo es cuestión de no tomar sus medicinas y no atenderse, dejarse el olvido. Un hombre en una canoa en las cataratas de Niágara no necesita remar hacia adelante para precipitarse en las cataratas, solo es cuestión de dejarse llevar por la corriente. Y así también nosotros, iglesia, con dejar de hacer lo que debemos de hacer. O sea, si tomaste la decisión de no hacer nada, entonces, vas a claudicar. Peligramos a perder el rumbo. Y seamos honestos, cuando dejamos de congregarnos y atendemos más a las reuniones sociales, donde no se habla nada de Dios más que puro de mundo, si eres honesto, eres honesta, tú empiezas a sentir deslizamiento, porque empiezas a ¿qué? A probar los pecados de los demás. Y ese es un hecho, hermanos. O sea, poco a poco la persona se va alejando de Dios, poco a poquito, de manera que te digo una vez más, iglesia, quizás el mundo no va a cambiar. Quisiera decirte que sí, pero la realidad es que no va a cambiar. Te doy esa noticia. Va a ir de mal en peor. Pero nosotros sí podemos cambiar. Nosotros podemos marcar la diferencia. El mundo va de cabeza, el mundo va en declive. Pero nosotros podemos levantar la bandera en Cristo. Y podemos decir, el Señor está conmigo, y si es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Bendito y alabado sea su santo nombre. Aleluya. Sí, el mundo, la sociedad no va a cambiar, hermano, pero nosotros podemos marcar ese cambio. Entonces aquí el salmista dice, enséñanos de tal modo, la oración de Moisés, que precisamente está ubicada en los Salmos, dice capítulo 90, verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos.
Y le digo una vez más, no con esto que te estoy diciendo que el mundo cada día va a ir en declive, o sea, nosotros no tengamos pensamientos en este caso de avanzar. Acompáñenme al libro de Filipenses, por favor. Pablo sabía quién había creído, estaba firme, hermano. Capítulo 3, verso 12. Y le digo esto porque no, es nuestra responsabilidad avanzar, esforzarnos, no bajar las manos. O sea, fuimos llamados a conquistar. ¿Cuánto lo ven así de ser? Pero ubiquemos las conquistas. Sí, está bien, nos gozamos los logros de nuestros hijos, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por los logros de nuestros hijos? Amén. Díganlo con confianza, amén, gloria a Dios. Dios, o sea, les ayuda, Dios los guarda, Dios les permite llegar y obtener logros. Pero que no vayamos a malubicar ese logro y pongamos toda nuestra atención y nuestra energía solamente en el logro. No, hay que poner nuestra mirada en el que gracias a Dios permitió a que tuviera ese logro, que es el Dios de gloria. ¿Amén, hermano? Entonces, ve aquí lo que dice. No, verso 12, capítulo 3 del libro de Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero sí, sino que prosigo. O sea, ¿qué entiende cuando dice la palabra prosigo? Seguir adelante. ¿Cómo? Seguir adelante. O sea, voy a continuar, voy a seguirme esforzando, o sea, prosigo. Voy a continuar, voy a esforzarme, dice, prosigo. O sea, no me voy a detener. ¿Por qué dice en el verso 12? Sino que prosigo por ver si logro. ¿Cuál era su deseo? Así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué dice? Extendiéndome a lo que está delante. O sea, cuando dice extendiéndome, ¿qué entiende por extenderse? O sea, ¿será que se va a detener? No, me voy a desplazar de lo que está diciendo. Extendiéndome ¿hacia dónde? Hacia adelante, a lo que está delante, a lo que viene, a lo que Dios tiene para mí. Sí, han pasado, te digo una vez más, nos faltan 2 días y medio, casi ya, un poquito menos. Y quizás me dicen, para mí el año va y para mí el año viene. Ahí está viendo, medio. Alguien que no tiene metas, alguien que no tiene objetivos. No, voltea atrás y dice, ay, estuve perdiendo mucho tiempo en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. No, Señor, gracias porque ya se está terminando este año. Señor, te pido que tengas misericordia de mí para ya no continuar donde mismo. Está aquí, hermano. Entonces es bueno que te fijes metas, o sea, que tengas un objetivo, gloria a Dios, en todas las áreas, pero mayormente en las cosas de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás. Pero nos desvivimos. Ay, quiero dejar esta casa al hijo, ese carro al hijo, y a la primera que ya te están ahí dándote la despedida es porque el hijo ya se deshizo de aquello que te costó muchísimo trabajo por hacer y que ni lo agradece. No estoy generalizando, pero más bien enfoquémonos en qué. Instruye al niño en su camino, pero que ya salió de la casa,
que ya tiene bigote, que ya está ya casado, que ya tiene hijos, ¿qué importa? Háblale y dile, ¿sabes qué? Arrepiéntete, ríndete a Cristo. Mamá, te voy a dar un regalo, el mejor regalo que me puedes dar, hijo mío, es que le abras tu corazón a Cristo. Aleluya, y a su nombre, hermanos. Sí, entonces aquí el apóstol dice, hermanos, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que me pasa. ¿Sí? ¿Cometiste errores? Yo sé, cometimos errores, cometimos faltas. ¿Cuántos cometieron errores? Quizás ahorita que saliste de tu casa los cometiste, sí, pero ya ahorita voltea hacia atrás y dice, voy a olvidar eso que pasó hace un par de horas, un par de días, un par de semanas, un par de meses. Voy a olvidar eso y voy ¿a dónde? A poner mi mirada hacia el frente. Es lo que dice aquí, extendiéndome a lo que está adelante. O sea, no me voy a detener por eso, no. O sea, más bien eso lo voy a usar como escalón, como trampolín para lograr lo que el Señor tiene para mi vida. Porque ¿de qué te va a ayudar el estarte lamentando? Solamente el enemigo se aprovecha. Ya, pobrecito de mí, qué malo fui, y qué malo aquí, y que no hice. Y el enemigo dice, sí, cierto, sí, ya no tienes perdón. El diablo es un acusador y el Señor lo reprenda. No, sí, le fallaste, sí, no hiciste las cosas bien. Bueno, ya hazlas bien. Sí, ya de estarte lamentando, ya, hija, eso atrás. Dice un hermano, le voy a dar la vuelta a la hoja, dale la vuelta a la hoja. Sí, comienza con una hoja limpia y ahora sí, vamos, Señor, con tu ayuda, yo sé que voy a llegar. Amén. Y a su nombre, hermanos. Vamos a llegar, dale palmas al Señor y gracias de Cristo. Empecemos ya para finalizar Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que nos oyen. No sea que nos desdecimos, no sea que perdamos el rumbo. Descuido es alguien que desatiende algo, alguien que se distrae. El hundimiento de uno de los barcos más grandes de la historia de aquellos tiempos, en 1912, que ya sabe de quién estoy hablando, se dice que fue por un descuido, aunque hubo un trasfondo más allá. Creo que el creador de ese barco creo que retó a Dios, al mismo Dios. Vamos a ver esa historia. Ni a un Dios lo puede hundir, se dice. Ese fue el mayor, si fue cierto, esa fue su mayor desgracia. Pero también se dice que fue un descuido. Entonces, descuido es alguien que desatiende algo, alguien que se distrae. El escritor dice aquí, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con más atención, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oh, hermano, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Entonces, es nuestra responsabilidad, Iglesia de Cristo, que vivamos como que Cristo ya viene.
Y si vivimos de esa manera, vamos a estar como las vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite. O sea, no estaban ahí, pues, a la primera que me esté ande dando cuenta, pues voy y compro aceite. No. Ellas estaban preparadas y no las agarraron desapercibidas. Y de esa manera quiere que el Señor que estemos, iglesia. O sea, para que no nos vayamos a deslizar, no vayamos a bajar las manos. Y que al sonar de la trompeta, ya sea que estemos durmiendo, que ya nos hayan por ahí guardado en la tierrita, ¿verdad? Oigamos la voz de Cristo y salgamos a resurrección. O si estamos con vida, que seamos levantados, seamos transformados. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo, hermano? Eso es real y lo debemos de creer. Dale palmas al Señor.